Recordemos que los coloides suspensoides son liófobos, en cambio los coloides emulsoides son liófilos o hidrófilos si la fase dispersante es agua. Entonces, por esta propiedad se encuentran siempre sumamente hidratados. El agua es un dipolo que tiene un polo positivo en el hidrógeno y uno negativo en el oxígeno. Entonces, de acuerdo a la carga que tenga la micela, se va a distribuir con su polo de carga opuesta a la micela adherido a esta, perpendicular a la superficie, de manera ordenada y fuertemente ligado a la micela. Esto va a formar lo que se denomina capa concreta. En cambio, los otros dipolos del agua se distribuyen de manera aleatoria en capas más periféricas, y esto forma la capa difusa. No hay una superficie de separación neta entre la micela y el solvente. Los coloides liófilos, repitamos, o hidrófilos son emulsoides. ¿De qué hablamos cuando decimos estabilidad de un coloide? Decimos que un coloide, una dispersión coloidal, es estable cuando las micelas se encuentran separadas unas de otras a través del tiempo, es decir, cuando se encuentran dispersas. Las micelas coloidales tienen siempre pequeñas velocidades de sedimentación porque tienen una gran superficie en relación con su masa en comparación con las dispersiones groseras que van a tener velocidades de precipitación mucho más grandes o de sedimentación. Existen dos factores que van a conspirar contra la estabilidad del coloide y son la fuerza de gravedad y la tensión superficial. La fuerza de gravedad, ya sabemos, siempre tiende a llevar los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y la tensión superficial tiende a disminuir las superficies de la interfaz. Por lo tanto, tiende a agrupar las micelas y a llevarlas al fondo del recipiente. Por el contrario, hay 4 factores que van a mantener al coloide de manera estable, evitando su sedimentación. Son el movimiento browniano, recordemos que las micelas describían movimientos en zigzag, por lo tanto, contribuye a la estabilidad. Las cargas eléctricas, porque las micelas al tener todas las mismas cargas se repelen. La capa de hidratación, porque una micela muy hidratada va a tener una velocidad de desplazamiento similar a la de la capa de agua o a la masa de agua que la rodea. Y la viscosidad del medio dispersante, que también va a mantener la estabilidad, porque cuanto más viscoso sea el medio dispersante, más lenta van a sedimentar las micelas. Cuando hablamos de sedimentación, hablamos de precipitación y de coagulación. Es decir, tenemos que diferenciar estos términos. La sedimentación es un proceso lento que se puede acelerar con fuerzas centrífugas. Las micelas precipitan o sedimentan sin formar agregados o grumos. En cambio, la precipitación de un coloide es un proceso rápido que produce la reunión de las micelas formando partículas de mayor tamaño y de menor superficie por unidad de volumen que descienden hacia el fondo de la dispersión rápidamente. Estos dos procesos son reversibles, por simple agitación se puede producir nuevamente la dispersión coloidal. Por el contrario, el tercer término que habíamos anunciado, que es la coagulación,
Y la fase dispersa constituye partículas o grumos muy voluminosos que no se disgregan por agitación, en lo que constituye un proceso irreversible. El ejemplo más claro que tenemos es la desnaturalización de la clara de huevo por calor. Tanto precipitación como coagulación suelen denominarse floculación. Para que una dispersión coloidal precipite, bastaría con anular las causas que mantienen la estabilidad de las micelas, es decir, su carga eléctrica y su capa de hidratación. En el caso de los suspensoides, no tienen capa de hidratación, entonces su precipitación se produce simplemente por el agregado de una sal que va a neutralizar las cargas eléctricas de las micelas. La regla de Schulz-Hardy nos dice que el efecto precipitante de una sal sobre un coloide suspensoide va a ser proporcional a la concentración de la sal, es decir, una sal más concentrada, mayor poder precipitante, y a la valencia del ion de carga opuesta a la de las micelas coloidales. La valencia, el ion de carga opuesta va a neutralizar las cargas eléctricas de las micelas. En cambio, en el caso de los emulsoides, lo que habrá que neutralizar es, por un lado, la hidratación y por otro lado, la carga eléctrica. Es decir, producir primero una deshidratación del coloide y después neutralizar su carga. Hofmeister ha construido unas tablas con una serie de aniones y cationes que van a cumplir la doble función. Son muy deshidratantes y son a la vez neutralizantes de las cargas eléctricas. También la deshidratación se puede realizar mediante calor. Si tenemos un emulsoide y le aplicamos calor, se va a aumentar la energía cinética de sus moléculas, se van a desorganizar las capas de agua que están alrededor de las micelas y se produce la deshidratación. Entonces, ese emulsoide queda convertido en un suspensoide. Si le agregamos una sal, se produce la descarga de las micelas, o sea, la neutralización de las cargas de las micelas. El resultado va a ser lo que se conoce con el nombre de floculado, donde por un lado está la faz dispersante y por otro lado, en precipitada, la faz dispersa, es decir, las micelas que se han agrupado. Existe una serie de coloides que actúan como protectores de otros para evitar que precipiten. Estos coloides son coloides emulsoides que van a actuar sobre los suspensoides. El esquema más o menos es el que se encuentra graficado. El emulsoide va a rodear al suspensoide y va a evitar su precipitación. El poder protector de los emulsoides se encuentra establecido en lo que se conoce como número de oro. El número de oro es la mínima cantidad expresada en miligramos de coloide emulsoide, que actúa como protector, que es necesario agregar a 10 mililitros de oro coloidal, el suspensoide, para evitar que 1 mililitro de cloruro de sodio al 10% lo haga precipitar. También se obtiene la deshidratación parcial de un emulsoide empleando alcohol. Entonces, se agrega alcohol al emulsoide, se elimina la capa difusa, no la capa concreta, entonces se produce una deshidratación parcial y se obtiene lo que se denomina coacervado por su aspecto de coágulo. Entonces, el solvente puro va a encontrarse en la parte superior y nadando a media agua se van a encontrar las micelas
parcialmente deshidratadas, agrupadas. Tenemos que ver también el concepto de sol y el concepto de gel. Los soles son simplemente las soluciones coloidales y van a recibir el nombre de acuerdo a la faz dispersante. Si es aire, hablaremos de aerosoles, si es agua, de hidrosoles, y si es alcohol, de alcosoles. En cambio, los geles se obtienen por la reunión de las micelas, dando una masa de consistencia sólida mediante un proceso que se denomina gelificación. Los geles se pueden obtener de varias formas, ya sea por sedimentación o precipitación, por evaporación del solvente y por enfriamiento. De esta forma se pueden obtener también las jaleas. Cuando las jaleas sufren un proceso de absorción de agua, estamos hablando de un proceso de imbibición. Contrariamente, la pérdida de la masa acuosa que baña la jalea se denomina sinéresis. Tenemos que ver también el término de presión oncótica. Las dispersiones coloidales tienen, al igual que las dispersiones, igual que las soluciones verdaderas, presión osmótica. Pero en el caso de los coloides, la presión osmótica es bastante baja. Las micelas, que son hidrófilas, se rodean de una capa de hidratación, le quitan el agua al solvente, se disminuye la concentración del solvente. Esto sucede en los coloides emulsoides. En consecuencia, estos coloides se comportan como si fueran más concentrados, ya que las partículas toman agua del solvente. Este fenómeno, que es lo que conocemos con el nombre de inhibición, genera grandes fuerzas y por lo tanto grandes presiones que se denomina presión de inhibición. Entonces, cuando hablamos de presión oncótica de un coloide, estamos hablando de la suma de la presión osmótica más la presión de inhibición. La presión osmótica, la presión oncótica tiene gran importancia en el caso del plasma, porque es la encargada de mantener el agua en los vasos cuando la sangre atraviesa los capilares. Cuando no funciona, se produce edemas, porque el agua sufre una trasvasación. En cuanto a la aplicación de los coloides en odontología, tenemos que recordar los materiales que sirven para tomar impresiones. Y vamos a tener hidrocoloides reversibles, como el agar-agar, que es una sustancia originada en algas, que se pueden colocar en la boca, tomar impresiones, y después se puede recuperar por medio de temperatura. Y por otro lado, tenemos los coloides irreversibles, como los alginatos, que también se llevan en estado de sol a la boca mediante cubetas, se pone en contacto con los tejidos, ahí se endurece, se retira, reproduciendo todos los detalles anatómicos. Y sobre eso, después se hará el vaciado en yeso para trabajar.